un mundo mejor. Abajo este gobierno. Necesitamos un régimen nuevo. Hay que cambiar las estructuras sociales. Oímos decir tales cosas por donde quiera, pero quienes las gritan omiten precisar con cuál gobierno, con cuál régimen, con cuáles estructuras van a sustituir los que pretenden abolir. Y si quisieran darnos algo todavía peor. En efecto, guardan silencio porque no les conviene que sepamos que lo que nos tienen reservado es un régimen comunista. Hay que exigirles firmemente que puntualicen en detalle lo que han de darnos en cambio. El régimen comunista con el que anhelan ocultamente estos agitadores consiste en que el Estado, esa entidad a la que tanto detestan, se fortalezca hasta convertirse en un gigante de fábula, ya que se apropiaría de todos los bienes y pertenencias del pueblo, tanto de los ricos como de los pobres, pues su teoría es que no debe haber propiedad privada, ni siquiera la del anillo de bodas, y que cuando todo es de todos, nada es de nadie, sino de quien lo administra. Solo el gobierno dispone a su antojo de cuanto hay y existe. Es el único amo y señor de vidas y haciendas. Es dondequiera que se ha implantado el gobierno más poderoso que haya conocido la historia y el pueblo gobernado, desposeído de todos sus haberes, el más pobre, indefenso e inerme que han visto los siglos. Es decir, que si hoy se vocifera por los abusos escandalosos del Estado capitalista, mañana, ya instaurada la tiranía marxista, que siempre comienza prometiendo el paraíso, pero que invariablemente tiende a ser la más férrea de todas las tiranías hasta hoy conocidas, convertiría el país en una cárcel de presos amordazados, y ya ni siquiera se podría vociferar. ¿Por qué algunos pueblos querrán engordar con sus bienes al gobierno que detestan? Porque las masas han sido engañadas sutilmente por los líderes que ambicionan precisamente formar parte de ese nuevo régimen gubernamental y gozar de los haberes confiscados al pueblo. Cambiemos las estructuras. Claro, hacerlo es urgente, pero deténganse un momento y díganos primero, ¿para mejorar o para empeorar? Ya hemos tratado acerca del capitalismo y del comunismo y hemos rechazado a ambos. Ahora toca señalar un tercer camino, el más viable, el más sano, el único que respeta la dignidad humana, el cooperativismo. Una nueva era se avecina. Todos tenemos conciencia de que, evidentemente, presenciamos el final de una etapa histórica. Querámoslo o no, esto se acaba, pero ¿qué vendrá después? No queremos un mundo peor, anhelamos un mundo mejor. Hablemos de la cooperación entre los hombres para construirlo, pues el mundo de mañana lo ha de erigir la amistad, no el odio de clases. El odio solo sabe destruir, no construir. Describamos, pues, el cooperativismo cristiano. Hasta los marxistas más empedernidos, si son sinceros, cuando conocen ese régimen, les agrada. Lo alaban
con el mayor elogio que dentro de su ideología pueden imaginar. «¡Eso es el marxismo!», exclaman. «¡Oh, no! Es lo contrario del marxismo. Es espiritualismo y amor». La teoría económica del sistema cooperativo tiene como base esta idea moral. La propiedad es un derecho de todos y constituye el baluarte de la libertad. Usted será esclavo de cualquier jefe mientras no tenga ni en qué caerse muerto, y tendrá que aguantárselo todo. Solo la adquisición de la propiedad le permitirá el efectivo ejercicio de su libertad. Pues bien, este derecho a ser propietarios y con él el derecho de ser libres es violado en gran parte por el capitalismo y totalmente por el comunismo. En cambio, la meta del cooperativismo es la abolición del salario para subsistirlo por la copropiedad. En vez de recibir un sueldo, el trabajador es uno de los dueños de la fábrica o del comercio donde labora. Ni amos ni esclavos. La instauración de este régimen humanísimo no se efectúa de la noche a la mañana, sino lenta y gradualmente. Pero ya en los países que pretenden adoptarlo, Alemania Occidental, Holanda, Bélgica, etc., el empleado recibe, aparte del sueldo y del salario familiar, acciones o bonos de la compañía en que presta sus servicios. Es ya un accionista efectivo, uno de los miembros de la sociedad cooperativa, y tiene derecho, por tanto, a los dividendos que ella da, pero sobre todo se le reconoce su capacidad racional al darle el derecho a participar en la dirección de la empresa. El cooperativismo no acepta ni amos ni esclavos, porque dentro de él todos serán obrero-patrones, y el salario acabará por desaparecer. No se promete dolosamente la igualdad, porque la igualdad es injusta. Unos subirán poco, otros mucho, según su esfuerzo y capacidad, pero ninguno será pobre. No está prohibido ser rico, sino ser pobre. Diré algo que me agrada sobremanera, pero que sin duda desagradará a los residentes violentos. Ya no habrá lucha de clases. ¿Contra quién pelearían los obreros? ¿Contra ellos mismos, puesto que son los patrones? Así, la fuerza no se dispara en las luchas intestinas que deprimen los negocios, y así la energía se concentrará en la producción. La lucha, que es odio, se tornará en colaboración, que es amistad, que es algo humano y humanitario. Ya no tendrán razón de ser huelgas. Disminuirá el desperdicio de materia prima y la indolencia propia del asalariado, pues a todos les interesará que la empresa prospere. ¿Eres vendedor en una tienda? ¿Cuánto más venderías si fueras copropietario? Y este régimen no es ninguna utopía, no está basado en puros sueños. Es algo que ya pasó por su primera etapa experimental en la Edad Media cristiana, y como ejemplo tenemos hoy mismo el éxito innegable y rotundo de Alemania Occidental. El milagro alemán. Esta nación quedó anonadada al perder consecutivamente 2 guerras
en relativamente poco tiempo. Sin embargo, se levantó hasta volver a ocupar el sitio de potencia mundial en menos de 20 años. A ello contribuyeron varias causas, pero fue principalmente la efectividad de su régimen cooperativo, adoptado por el Partido Cristiano que llevó a Adenauer a la Cancillería. Advertiré entre paréntesis que no defiendo la belicosidad del pueblo alemán, sino la fuerza económica del sistema cooperativo que establecieron después de la Segunda Guerra. He visto en publicaciones de esa república cómo obreros y empleados aceptan de buena gana trabajar hasta 12 y 14 horas diarias y que, como aún no se ha abolido del todo el salario, también están de acuerdo en que se les rebaje el sueldo cuando hay necesidad de ampliar la fábrica, hacer una compra de ocasión o renovar la maquinaria. Claro está, ¿cómo no han de aceptarlo gustosos si la empresa es suya y los beneficios también serán suyos? El cooperativismo no se hace ilusiones sobre el hombre, lo toma tal cual es, con realismo. Sabe que el interés por la propiedad es inherente a la psicología humana y lo aprovecha. Solo impide que este interés se convierta en egoísmo destructor de los derechos ajenos y en explotador de otras personas. No todos proletarios, sino todos propietarios. No todos proletarios, sino todos propietarios. Tal es el lema. Así el pueblo estará armado de poderío económico y podrá defenderse de las posibles agresiones por parte del gobierno. Si el comunismo es un capitalismo del Estado, el cooperativismo es un capitalismo del pueblo. Mas por otra parte, el papel del gobierno no se reducirá al de gendarme o espectador, como en la época liberal capitalista, puesto que a él le corresponde planear la economía. Por ejemplo, se necesitan 7 millones de pares de calzado para el mes que viene, no más, no menos. ¿Quiénes desean fabricarlos? El Estado dirige, pues, la economía, pero no se le permite realizarla. Eso toca al pueblo, a los gremios populares. En todo caso, al gobierno se le reserva una misión supletoria, esto es, que actuará solo en aquellas ocasiones en que algo que debió hacerse no se llevó a cabo por los ciudadanos. Si en el liberalismo capitalista el Estado no intervenía y en el comunismo interviene demasiado, pues es el único planificador y ejecutor, en el cooperativismo se coloca en el término medio. Es una síntesis de los dos sistemas que hoy se disputan el planeta. El cooperativismo también busca otro término medio entre individualismo y comunitarismo. El individualismo fue postulado por el capitalismo. Cuando triunfaron los burgueses, se prohibió la asociación de personas y se disolvieron los gremios, las comunidades religiosas, etc. Y por el otro extremo, el marxismo ignora al individuo y su interés personal para absorberlo en una comunidad total y forzada. El cooperativismo
se coloca en el centro. Se declara sindicalista entusiasta y apoya a la familia por cuanto ésta es la primera célula de que se forma la sociedad humana. Así, se pone a favor de las sociedades intermedias, gremio y familia, y rechaza por igual al individuo aislado que soñó Rousseau, uno de los teóricos del liberalismo capitalista, y a la comunidad totalitaria del marxismo. El cooperativismo tampoco quiere extremos respecto al derecho de propiedad privada. Para el capitalismo, uno puede poseer cuanto quiera y hacer de los bienes el uso que mejor le parezca. Si lo desea uno, puede tirar el dinero por el caño. Al fin y al cabo es nuestro. Para el socialismo, por lo contrario, la propiedad es un robo. Nadie tiene derecho a ser dueño ni siquiera de un alfiler. Nuestro cooperativismo hace una síntesis. Se tiene derecho a lo necesario. Se es dueño absoluto de aquello que precisamos, pero no de lo que nos sobra, a menos que nadie lo necesite. La frase del poeta Díaz Mirón, inspirada en la doctrina de Santo Tomás de Aquino, expresa admirablemente este concepto. Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Se justifica, pues, la propiedad privada, pero este derecho se limita para defender el derecho de los otros. Por cualquier lado que se le mire, el cooperativismo se revela como una sabia síntesis de la tesis capitalista y la antítesis comunista. Ahora bien, el filósofo Hegel, padre de la ideología marxista, sostiene que en la sociedad siempre hay dos fuerzas antagónicas que luchan, como hoy capitalismo y comunismo. Y de esa batalla surge una sociedad que no es ninguna de las dos que luchaban, sino su síntesis con algo nuevo. Si es verdad la doctrina de Hegel, la síntesis cooperación es la más avanzada que existe. Podemos predecir que no en el comunismo, sino en el cooperativismo, desembocará al fin y al cabo la lucha actual de las dos potencias antagónicas. Los que quieran estar a la vanguardia de las ideas, los que deseen prever el mundo del futuro, estarán a favor del cooperativismo. ¿Y cuál será lo nuevo de esta síntesis? El espíritu que negaron tanto el capitalismo como el marxismo. Este modo de ver la vida y de organizar la sociedad triunfará al fin, porque se basa en los 10 mandamientos y sobre todo en el que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque tiene un concepto cristiano de la persona y porque ofrece la fraternidad, porque da supremacía al espíritu sobre la materia, porque cree en los valores supremos, el bien, la verdad, la belleza, Dios. El gusto por la violencia. Mas si el cooperativismo no cuenta con partidarios tan fervorosos como son los del marxismo, debe ser porque se trata de una revolución efectivísima, pero pacífica. A muchas personas, no a mis lectores, les agrada sobremanera la violencia por la violencia misma. Encuentran en la agitación social no tanto el anhelo de realizar los ideales, sino una buena oportunidad
para descargar la agresividad subconsciente. ¡Qué placer quemar camiones, romper cristales, colocar bombas, derramar sangre, crear con la masa histérica un caos momentáneo en el que todo esté permitido y puedan refocilarse con sus complejos! Ninguna de estas voluptuosidades nos ofrece el cooperativismo, pues su teoría se basa en un sentimiento social amistoso y en un concepto cristiano de la persona y en la fraternidad de todos. Naturalmente, lo pacífico no atrae a los belicosos. El cooperativismo se rebela contra la mentalidad burguesa que reduce al hombre a productor o consumidor, como si fuera solo objeto de comercio. Contra esta concepción infame, proclama la visión del hombre entero. Economía, sí, pero que no lo invada todo ni ocupe el sistial de honor. Sustentamos un concepto del hombre muy cercano al de los filósofos griegos, que dieron la supremacía al espíritu sobre la materia. Creemos en los valores supremos, el bien, la verdad, la justicia, la belleza, Dios. Creemos que la auténtica tarea humana está cifrada en ellos, y que se es hombre en la medida en que el ser humano se apropia de la moral, el saber, el arte y la religión, y los acrecienta y difunde. La economía no es la causa de estos valores. A veces ni siquiera es su condición. No es un valor en sí, sino la servidora de los valores. Por ello, mientras el marxismo se vale de la agitación violenta para transformar el régimen, el cooperativismo, por lo contrario, se sirve de la educación. La furia es sustituida por el aula, por el concierto, por la investigación, por la exposición pictórica, por la oración. El cooperativismo es lento pero seguro, porque se apoya en la cultura. El marxismo se va más rápidamente porque le basta una revuelta. La sociedad debe dar primacía a la moral, y es reprobable, evidentemente, que en el capitalismo compitan todos contra todos para ver quién logra arruinar a quién. El cooperativismo prohíbe la competencia. Mejor une en un solo gremio a los de un mismo ramo, como en las corporaciones medievales, que por cierto son su modelo, aunque adaptado a las condiciones de hoy. Nunca separar, nunca enfrentar. Unir es su divisa, porque unir es la divisa de todo amor. Entre los tres objetivos proclamados por la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, el liberalismo capitalista puso de relieve la libertad, el comunismo la igualdad, pero el cooperativismo se funda en la fraternidad. Buscamos la paz. Rechazamos la violencia. Ya la historia, maestra del hombre, nos enseñó que las revoluciones decepcionan, que siempre es un grupo de ambiciosos el que resulta favorecido, mientras que el pueblo, que fue el que batalló, se desangró y se sacrificó, vuelve a quedar igual o peor que antes. Muy tarde se da cuenta de que lo único que consiguió fue cambiar de amo. Por eso, el cooperativismo quiere que sea el propio pueblo el que reciba el beneficio con los documentos, bonos,
acciones que le aseguran la propiedad privada y así impide que sean los líderes los aprovechados. Buscamos la paz verdadera, pues no solo reprobamos las guerras injustas entre las naciones, sino también la revolución entre los propios compatriotas, ya que sería incongruente condenar la guerra y al mismo tiempo aprobar la lucha en la que se destrozan los propios hermanos, infinitamente más cruel. Esta incongruencia la cometen los marxistas que vociferan contra la guerra y alaban la revolución. Queremos la paz, y solo es auténtica aquella que nace de lo profundo de cada corazón limpio de rencor, que goza de armonía con Dios y consigo mismo, y abunda en caridad fraterna. Quede lejos todo lo que trascienda a odio. Solo el amor es constructivo. Ahora que la sociedad se derrumba en torno nuestro y que parece que ya todo está en ruinas, no hay que desesperar. De la noche surgirá el alba de una nueva sociedad, donde los hombres se estimen entre sí y sepan sonreír hasta al desconocido, pues todos serán compañeros y copropietarios de las empresas económicas y de los bienes espirituales. Pues te felicito porque acabamos de llegar a la final de esta lectura. Hemos terminado ya un libro. Solo deja que te lea la parte de la contraportada del libro, que dice así: escúchame, tú no tienes más que una vida. Haz de ella una pequeña gran obra maestra. Y pues te comparto que es un libro que a mí me encantó porque habla de todo un poco, habla de el diario vivir, habla de las reacciones que puede tener uno ante la vida diaria. Habla en esta parte de los jóvenes, que de hecho fue la parte que a mí más me marcó y más me hizo reflexionar, y que creo que es un libro que, aunque esté escrito en 1972, como te lo he hecho saber en la cajita de información, pues de alguna manera todo este libro ha sido información que hoy en día pues se sigue viendo en la sociedad. Es información que hoy en día se sigue aplicando y se puede aplicar. Y me gustaría que me dejaras saber en los comentarios a ti qué te pareció este libro, qué te pareció esta lectura, los capítulos, si hubo algún capítulo o alguna frase que se te quedó grabada, que te marcó. Por favor, házmelo saber en los comentarios. Voy a estar encantada de leerte y que pues nada, te espero para nuestra próxima lectura. Y te quiero preguntar algo: ¿cuántos libros crees que podamos leer este año? Porque mi función de hacer este canal y subir estos audiolibros, pues de alguna manera es porque pues a mí me nace este querer compartir. Creo que hoy en día a algunos nos cuesta mucho trabajo conseguir libros de manera física, y más que algunos, pues el precio no nos da a nuestras posibilidades económicas. Y entonces yo un día pensé, bueno, si gracias a Dios yo puedo tener algunos libros en físico y sé que hay personas que no, pues ¿por qué no compartir con ellos estas lecturas, ¿no? Que de alguna manera, en algún sentido o en otro, pues nos pueden marcar, nos pueden cambiar la vida o nos pueden enseñar algo. Entonces, pues yo ahorita con todo esto que te acabo de decir, te acabo de manifestar mi sentir, mi pensar, y me gustaría que tú me compartieras lo mismo en los comentarios. Entonces, te repito, muchas felicidades por llegar al final de esta lectura, llegar al final de este libro, y te espero
con el próximo libro. Hasta luego.